Bien, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, ante todo le pedimos disculpas en razón de que esta nueva metodología, ¿no? Que estas herramientas de información y comunicación, como es la plataforma digital, como sabrán, en este nuevo paradigma de tener contacto, en el cual alguno se va familiarizando de alguna manera con la computadora, nos jugó una mala pasada en razón de que por ahí, eligiendo lo que sería PowerPoint y demás, ahí tomamos unos minutos como para no tener ningún problema al pasarlo. Eh, Hago una presentación, yo soy el doctor Enrique Jiménez, soy obviamente abogado, profesor universitario, en el cual doy clases en la Universidad de Morón. En la universidad doy Derecho al Usuario del Consumidor, como así también Derecho a la Empresa. Pero bueno, hoy la verdad que fui convidado a pertenecer a la Comisión de Derecho Penal, por lo cual le agradezco a mis colegas que me van a, obviamente, a preceder, que es la doctora Baglioni, como así también la doctora Fernández, Gisela Fernández. Así que agradezco, reitero, colegas, este tiempo en el cual, bueno, provocó que no pudiéramos comenzar a orar. Seguimos de alguna manera con estos cursos bien organizados por la organización o agrupación, perdón, de Abogados Unidos, cual tratamos de abordar temas que, como bien saben, inicialmente uno deja de ser alumno y obviamente se recibe, y mismo un abogado con vasta experiencia de años, obviamente no deja uno siempre de estar a la altura de los conocimientos y siempre investigando de los temas que obviamente van mutando. Como sabrán, el derecho es algo muy dinámico. Así que vamos a ver en esta oportunidad, que les habla abordar lo que es del tema de procesal penal, la cuestión de lo que es la implementación de la probation, o bien el sistema de suspensión del juicio a prueba. Entonces, el objeto que tenemos, obviamente, para abordar esta implementación de la suspensión del juicio a prueba es como un mecanismo alternativo, ¿no?, al tradicional procedimiento que tenemos de investigación, de juzgamiento y obviamente de sanción penal. Y en ese sentido puede ser considerada también como un mecanismo alternativo que responde, al menos parcialmente, a los principios de una justicia restaurativa. Cuando decimos una justicia restaurativa, es básicamente una forma de intervención en las problemáticas sociales delictivas, ¿no?, mediante el cual el Estado cede su monopolio de respuesta punitiva, sancionatoria, y lo comparte con los implicados en el conflicto. Esto con el fin, obviamente, de restaurar ese vínculo entre la víctima y el ofensor, y de reconstruir, de alguna manera, esas relaciones entre tres actores. Si bien existen varias variaciones sobre la forma de intervención, no podemos dejar de lado que hay tres elementos centrales, conocidos como las tres R, en que toda conceptualización y práctica tienen un común denominador, que es primero la responsabilidad del infractor. Pero no estamos hablando respecto al concepto
de la responsabilización o culpabilidad penal. Asimismo, tenemos la restauración de la víctima y, por último, la reintegración del infractor en la sociedad. En principio, la suspensión del juicio a prueba, también llamada probation, resulta una herramienta del sistema penal que responde a una lógica de intervención menos agresiva, en el cual la intervención del sistema penal es más integradora en cuanto a la atención brindada al imputado por parte de las instituciones y las sociedades. Las pautas brindadas para el cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba tienen dos facetas. Una faceta tanto de control, que es el control de las medidas de prueba, como también una de asistencia, que es la asistencia al probando para que pueda cubrir carencias formativas o económicas previas, de modo que pueda colaborar en una mejora en su vinculación social. Y obviamente tenemos una segunda faceta que es una de la asistencia, en el cual es más que nada la más relevante y la que es más ventajosa en lo que son los factores criminológicos, o en lo cual sabemos que hay factores endógenos y endógenos y exógenos, lo cual tiene un resultado criminal. Pero sin embargo, esto puede quedar en la práctica a veces desatendida al implementarse la probation. En nuestra normativa del ordenamiento jurídico vigente, sabemos que la normativa que regula la probation se encuentra en el Código Penal de la Nación, en su capítulo 7 de la suspensión del juicio a prueba, y obviamente comprende de los artículos 76 al 76 cuater. Y la primera disposición que presenta, obviamente, es el primer desafío, dado que dispone que la regulación de la medida rigirá por la normativa procesal y por lo tanto dependerá por cada Código Procesal Penal. Así lo reza, obviamente, el artículo 76, que discúlpeme que iba a poner la diapositiva, pero como le dije, voy a usar la metodología primitiva, de alguna manera, que es leer el artículo. Bien, dijimos que el artículo 76, la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes y ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este título. Artículo 76 bis. El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. En casos de concurso de delito, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de 3 años. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la racionalidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio y si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición además que se pague el mínimo de la multa correspondiente. El diputado deberá abandonar en favor, se me fue de la pantalla, en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. No procederá a la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito. Tampoco procederá a la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Tampoco procederá a la suspensión del juicio a prueba respecto a los ilícitos reprimidos por la ley 22.415, que es la ley del Código Aduanero, como así también la ley 24.769, que es la ley del régimen penal tributario. Artículo 76 ter. El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el tribunal entre 1 y 3 años, según la gravedad del delito, y el tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado conforme a las previsiones del artículo 27. Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal y la suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena. Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecida, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado resultare absuelto, se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito. La pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. La suspensión del juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido. El juicio en el proceso anterior no se emitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior. Bien, y el artículo 76 quater, la suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos, estos son 1102, pero ya con el nuevo Código Civil y Comercial es el artículo 1775, 1776 y 1777. Bien, dicho esto, de lo cual es obviamente la normativa que establece los artículos y que el espíritu obviamente del legislador para su cumplimiento, la suspensión del juicio a prueba, tal como está sancionada en la Argentina, implica la oportunidad de dejar en suspenso el curso del proceso penal. Obviamente, cuando el sujeto no tiene condenas, es decir, no tiene condenas penales previas, y se somete, obviamente, al probado a realizar ciertas reglas de conductas y deberes durante un tiempo específico estipulado.
Obviamente que el positivo de este cumplimiento de estas obligaciones conlleva que la acción penal quede extinta y se dé por cerrado el trámite sin que haya riesgo de condena ni declaración de culpabilidad alguna respecto de nuestro asistido. Es decir, que las obligaciones impuestas para el periodo de prueba, por su parte, están destinadas a reparar el daño presuntamente provocado y darles las herramientas a la persona para que su propia formación e inclusión social puedan abarcar desde la realización de un tratamiento psicológico hasta la exigencia de que culmine sus estudios primarios o secundarios. La audiencia para tratar de el otorgamiento de la probation se lleva a cabo con la presencia del juez o jueces, el fiscal, el defensor, el imputado, y puede participar o no la víctima, ¿no? A fin de describir el eventual daño sufrido y para aceptar o rechazar el ofrecimiento pecuniario realizado por el imputado. En muchos casos, esto puede favorecer a una efectiva participación comunitaria y una intervención judicial que, junto con el ofrecimiento del imputado, pueden ser realmente reparadores para la presunta víctima. Pero en muchos casos, muchos de estos supuestos, a veces requieren la audiencia y mismo las notificaciones un especial esfuerzo por parte de los magistrados, funcionarios o empleados, obviamente en la adopción de las medidas necesarias para reducir la falta de comunicación, comprensión del imputado y la presunta víctima. Por lo que, en efecto, el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación establece que al ser presentado el pedido de la suspensión del juicio de prueba, el imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño sufrido por la presunta víctima en la medida de sus posibilidades, realmente, y recalco, sin que ello signifique confesión ni reconocimiento de responsabilidad. Y será el juez, ¿no?, que luego de la audiencia, quien decidirá la razonabilidad de lo ofrecido en resolución fundada. Obviamente, en ese artículo puede o determina que la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación que le ofrecen, y obviamente que en el último sea, en el caso de no aceptar lo ofrecido, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. A su vez, el artículo 76 ter, ¿no?, tras describir el plazo de 1 a 3 años por el que puede ser establecido el beneficio, determina que el tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, según las previsiones del artículo 27 bis del Código Penal, en el que el artículo 27 establece que al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que durante el plazo que se fije o que fijará entre 2 y 4 años, según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. Entre ellos sería fijar
fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, de abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, el de abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, de asistir a la escolaridad si no lo tuviera cumplido, de realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional. También someterse a un tratamiento médico, psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia. Adoptar oficio, adoptar algún oficio, arte, industria, profesión, adecuado a su capacidad. Bien, estas reglas, ¿no?, bien definidas, podrán ser modificadas por el tribunal si resulta conveniente según el caso, ¿no? Y requiere, obviamente, especial atención la obligación de reparación del daño. Deberá tenerse en cuenta, deberá tener presente entre los particulares, obviamente, lo estigmatizante que tienen los efectos del juicio de prueba, para entender que más allá de sus beneficios, la compensación del afectado por parte del imputado es también la figura central, ¿no?, de este instituto, ya que facilita de alguna manera el acercamiento entre ambos y suele generar la posibilidad de que este último inicie un camino que le permita socialmente sea productivo, dado que intenta resolver un caso concreto de conflicto producido por una presunta transgresión de la norma. Y como digo, y reitero, si no acepta, obviamente la reparación se debería intentar devolver al imputado, ¿no?, la suma de carácter milenaria que hubiera aportado en ese carácter, ya que obviamente la víctima va a buscar la posibilidad de obtener o accionar civilmente para buscar una indemnización. En ese caso, obviamente, de lo que ofrezca el imputado, obviamente lo que se busca es que tenga carácter reparatorio, no tiene otra naturaleza. Es decir, no sería tampoco ese dinero destinado como una donación, ¿no?, que se destinara a una entidad de bien público. Bien, ¿qué modelo de seguimiento prima en Argentina respecto a esta implementación de la suspensión del juicio a prueba? Si bien el modelo que se busca para la aplicación de la probation, para que pueda cumplir con aquellos fines integrativos, lo que fue pensada en nuestro país, es de integral inclusivo. Es decir, en ese sentido, el principio es claro que la probation debería cumplirse en un medio social por un tiempo estipulado por la autoridad judicial, a través del cumplimiento de instrucciones o reglas judiciales que conforman un tratamiento individualizado y verificable, en el cual hay una guía, una orientación y obviamente un control que está bajo una supervisación de profesionales especializados. Es decir, que si tendremos que tener una valoración, un acompañamiento psicológico en todo momento de la ejecución de la suspensión de juicio a prueba, que sería realizado por equipos interdisciplinarios, realmente que le brindan una evaluación psicodiagnóstica y psicosocial claro del procesado en cuanto requiere un seguimiento, asesoramiento
en tres etapas que podemos definirla una como el ingreso, en el cual es el aporte psicológico se dirigirá al asesoramiento del juez o tribunal, teniendo en cuenta las características del hecho y del sujeto. También el seguimiento, que serían, en esto a veces resulta muy poco presente en los dispositivos que existen, ¿no? A pesar de que se trata de una instancia que tiene que tener mayor relevamiento en el proceso, ya que le brinda al sujeto y la comunidad también innumerables oportunidades, siendo un espacio psicojurídico, social, que acompaña al sujeto. Y por último tenemos, obviamente, lo que es el egreso, que en el egreso es la función que predomina del psicólogo, que es de gran importancia y representa la oportunidad no solo para el cumplimiento jurídico, sino de ir más allá y de encontrar, obviamente, la ocasión de generar un real impacto en el probando. Por eso el control de la probation se realiza a través de 5 etapas que podríamos definirlo, que sería uno, la de individualizar las reglas de conducta fijadas por el tribunal, la de planificar su implementación, la de facilitar, obviamente, el cumplimiento, la de controlar, ¿no?, ese cumplimiento, y de brindar asistencia al probado. Obviamente que en la actualidad, lo que podemos tener nosotros presente, en lo que sería, es absurdo pensar que hay una atención o seguimientos personalizados, porque obviamente lo que sería la intervención de las supervisiones por parte de las instituciones y asimismo en las evaluaciones de resultados, en casos en que es tal vez una sola persona lo que recae, esto es en el juez de ejecución penal, lo que puede obviamente tener a cargo, y sabemos, una cantidad considerable importante de expedientes, y a veces no poder contar con este equipo interdisciplinario de asesoramiento y soporte. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento y obviamente la verificación del espíritu de la probation. Obviamente que para ir dando un cerramiento a lo que es el Instituto de la Probation, básicamente tiene 5 finalidades que podemos transmitir de lo que es el Instituto de la Suspensión a Prueba, en el cual sería uno la búsqueda de eficacia por medio de la limitación del poder punitivo, entendiendo Oscar Peña, WhatsApp de audio. Entendiendo esta como como sería descongestionar en los despachos judiciales, orientando los recursos para la investigación y sanción de los delitos considerados más graves, ¿no? Y obviamente otro punto sería la finalidad de proteger a la víctima a través de la reparación de daños, como también la reintegración la integración de los imputados a través de los desarrollos de actos positivos de conducta. Y asimismo, evitar, ¿no?, un antecedente condenatorio para facilitar de alguna manera la inserción social del individuo. Y por último sería el de evitar de una manera el cumplimiento de penas cortas privativas de la libertad. Obviamente que
los actores que intervienen en la probation, obviamente la regulación normativa que establece el instituto dentro del procedimiento penal se encuentra prevista en el artículo 293. No lo voy a aburrir para leerlo, pero obviamente no hace una distinción alguna de instancias o de fueros, ¿no? Lo cual puede ser solicitada y concedida durante la etapa de instrucción del sumario con intervención de un juez, de un personal, luego de que haya quedado obviamente firme el procesamiento o ante el tribunal oral de juicio, hacia un órgano colegiado, que según te corresponda, obviamente, antes de que se fije la audiencia de debate, ¿no? Como dijimos, el control jurisdiccional de las obligaciones impuestas en el tiempo de concederse la supresión de juicio a prueba queda a cargo del juez de ejecución penal, que resulte obviamente sorteado, cuando obviamente la suspensión de juicio a prueba fuese otorgada por un juez de instrucción del criminal y correccional o un tribunal oral, obviamente en competencia en lo criminal y correccional. Para eso también podemos decir que en la etapa de ejecución penal, la ley prevé la actuación de la asistencia letrada del imputado, obviamente que puede ser un abogado particular, de su confianza, o bien un defensor oficial, el cual pertenece, ¿no?, a la unidad de abogados, unidad de letrados móviles de la Defensoría General de la Nación, y asimismo un representante del Ministerio de Público Fiscal. Obviamente que, para cerrar, quería hacerles algo que, como les dije inicialmente, el abogado siempre tiene que estar acorde a todas estas cuestiones de lo que serían normativas, ¿no?, en el que pueden beneficiar, obviamente, a nuestros clientes, y obviamente algo que no hace mucho tuve conocimiento, en el Registro Nacional de Reincidencia. Ustedes saben que está reglado por la Ley 22.118, y en su artículo 8º, inciso F, indica que los particulares pueden solicitar realmente la constancia, demostrando la existencia de un interés legítimo, cual pueden solicitar un certificado para que obviamente en ello se refleje, ¿no?, si registran condenas o procesos pendientes. Para ello, lo que tenemos que tener presente en la modificación, después obviamente le voy a, una vez culminado con mis colegas, obviamente su temario, les voy a pasar la resolución del Registro Nacional de Reincidencia, en el cual informa o bien otorga la posibilidad que en una causa penal dictado de un solecimiento o bien tenga algún otro, obviamente algún instituto de cancelación registral, ¿no?, que corresponde ser aplicado, como puede ser en los temperamentos de falta de mérito para procesar o sobreseer la suspensión del juicio a prueba, o bien sin efecto rebeldía, o bien actos procesales equivalentes. El certificado de reincidencia tiene que salir, tiene que arrojar como resultado que no existen antecedentes a informar. Previamente, alguien, cuando iba a solicitar en esa misma situación algún tipo de antecedentes, generalmente le venía el dictado del procesamiento, por lo cual es esto una medida de que no tiende a estigmatizar a quien lo solicite, por lo cual mismo
tiene que no constar esta situación particular. Y si la tiene, obviamente hacerle mención de esta resolución del Registro Nacional de Reincidencia, en el cual, ante una situación, como les dije, de supresión de juicio a prueba, o bien de falta de mérito, tienen que, obviamente, al momento de pedir el certificado, no tiene que constar algún antecedente informal. Así que bueno, después, obviamente, finalizado la exposición de mis colegas, obviamente que quedo a disposición para, obviamente, las preguntas que consideren. Desde ya les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? Hola. ¿Me escuchan? Perfecto, Analía, se te escucha. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Jiménez. Bueno, buenas noches. Me presento, soy la doctora Analía Baglioni. Agradezco la invitación de esta noche a la Fundación Novadocta y a la titular de la Comisión de Derecho Procesal Penal, la doctora Gisela Fernández. Realmente es un gusto compartir este Zoom con los participantes y mis colegas. Bueno, esta noche, como les habrá dicho, ya les dijo el doctor Jiménez, tenemos inconvenientes con, habíamos preparado PowerPoints y veremos ahora si tenemos la suerte de poder compartirlos. Vamos a ver, un segundito. Bueno, vamos a empezar. Ahí ven. ¿Se escucha, Gisela? Perfecto, perfecto, la vemos. Bueno, vamos a empezar por el juicio abreviado. Vamos a hablar de la ley 11.922, que es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. El juicio abreviado lo vamos a encontrar en el artículo 395, en el cual no va a hacer falta que lo definamos porque es tal cual como dice el título, es la abreviación de un juicio. Hablando muy entre casas es un tipo de negociación que se hace. Las características que tiene este juicio es un instituto procesal que está inserto en el título de procedimientos especiales. Acá no existe debate, no hay valoración de las pruebas. Simplifica el sistema de enjuiciamiento. La finalidad es la descongestión en realidad del sistema judicial. También otra finalidad y beneficio es el económico fiscal. Vamos a pasar. ¿Se ve? Cuando el fiscal, ¿cómo se solicita? Bueno, cuando el fiscal estimare una pena privativa de libertad no mayor a 15 años o una pena no privativa de libertad, pero de acuerdo conjunto, lo puede solicitar. Es muy importante el acuerdo en conjunto. Tiene que reunir esos requisitos porque si no, no se va a llevar a cabo. Es decir, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal, imputados y defensor. También lo puede pedir el imputado y defensor, obviamente. Bueno, se formulará el requisito, a ver. Bien, ¿cómo se procede? El imputado y defensor extienden la conformidad sobre la pena y la calificación. Y se puede solicitar hasta 30 días antes de la fecha del debate oral.
El consentimiento del imputado no debe estar viciado, debe ser libre, espontáneo, y sobre todo debe estar asesorado por el defensor. La ventaja que va a tener es la aplicación de una pena menor. Bien. El particular damnificado no va a poder oponerse al juicio abreviado. En ese caso, contra una sentencia que recaiga en el juicio en lo correccional, se procederá al recurso de apelación. Sabemos que en lo correccional las penas no exceden los 6 años. Y lo mismo en caso de recaer en lo criminal. Ahí superan los 6 años. Y se procedería en el recurso de casación. Bueno, cuando existe la pluralidad de imputados, las reglas del juicio abreviado se aplicarán de la misma... ¿Perdón? Analía, un segundito. Le pedimos al doctor Daniel Martín Pérez si puedes activar la cámara. Si nos haces el favor, gracias. Ahí está, Ani. Ahí sí, ahí te seguimos escuchando. Bien. Perdón, pero para que el doctor se dé cuenta que tiene la cámara abierta. Ah, perfecto, perfecto. Te escuchamos. Decíamos que cuando existen pluralidad de imputados, salvo que sea desestimado por alguna razón, las reglas del juicio abreviado se van a aplicar de las mismas maneras. Dijimos que en la audiencia, bueno, no hay debates, no hay pruebas, solo la audiencia que existe antes de la resolución va a ser un contacto de visu que va a tomar el juez con el imputado. Esta audiencia generalmente se hace para salvar cualquier tipo de omisión que exista sobre algún tipo de información que de parte de la Fiscalía o del propio defensor se ha omitido. Allí el imputado, lo hará el juez, lo pondrá en conocimiento de las consecuencias de la vía adoptada. De todas maneras, también se le hace preguntas personales. Es una manera de conocerse, más que nada del juez, obviamente, ¿no? ¿Sale bien? ¿Me van escuchando, Giselle? Perfecto, Ani, perfecto. Bien. Bueno, una vez formalizado el acuerdo ante el organismo jurisdiccional que fue presentado, se puede desestimar la solicitud o admitir la misma. Bien, si se desestima, se ordena que el proceso continúe. En realidad se desestima por una cuestión que entienden que la voluntad del imputado ha sido viciada o una discrepancia insalvable en la calificación. Y esa resolución es impugnable. Pero en el caso que se admita de conformidad, el dictado de la sentencia será en el plazo de 5 días. Obviamente que se fundará la resolución en base a evidencias anteriores al acuerdo. Y la pena, no se puede poner una pena mayor a la solicitada por el fiscal y no modificarse nunca en perjuicio del imputado. También puede dictar la absolución del mismo. Bueno, acá quise más que nada resumir lo más importante y que, bueno, a mí en su momento me servía mucho el tema visual respecto a lo que eran los pasos procesales. Tal vez a otra gente les es más fácil la lectura, pero bueno, igual de todas maneras todo el material del doctor Jiménez, la doctora Fernández y el mío van a estar a disposición cuando lo soliciten. Ahora
A ver, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar... Si me aguardan. ¿Se sigue viendo ahí, doctora? Perfecto. Sí, y el contacto, Martín, al final yo paso los contactos, tanto los mails de los doctores como los teléfonos. Así nos hablamos por WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bien. Bueno, la requisitoria de elevación de juicio se encuentra en el artículo 334. Durante el curso de la investigación, si el fiscal hubiera denegado algún tipo de diligencias que han sido propuestas por las partes, el fiscal podrá disponer el cierre de la etapa preparatoria. Se notifican a las partes que en términos de 5 días pueden requerir al fiscal general revisar la razonabilidad de la denegatoria o en caso de discrepancia dispondrá de un término de 48 horas para producción de las diligencias propuestas. Las diligencias pueden ser parciales o totales. Eso es a criterio del fiscal. Bueno, si el fiscal estimare con elementos suficientes y realmente no se necesita proceder a ninguna aplicación de algún medio, de algún criterio de oportunidad o abreviación del proceso, directamente puede formular la requisitoria. Bien. Sobre el pedido de sobreseimiento, una vez finalizada la investigación, si el fiscal estimare proceder al sobreseimiento, que es procedente del sobreseimiento, y hay existencias de particular damnificado debidamente constituido, el juez de garantía corre vista al fiscal de cámara, que debe manifestarse respecto del pedido. Puede pasar que si el fiscal no sostiene el pedido, dará vista al fiscal correspondiente de la causa, quien formulará la requisitoria. Pero si el fiscal sostiene el sobreseimiento, el juez de garantía dará vista por 15 días al particular damnificado para que éste requiera la elevación a juicio. Recuerden que el damnificado, en caso de solicitar el requerimiento, tiene las mismas facultades que el fiscal durante el desarrollo del debate. Y bueno, vencido el plazo de 15 días y no han pedido el requerimiento, el juez dicta el sobreseimiento. O en caso contrario, el juez de garantía declara el cese del Ministerio Público Fiscal y corre vista a la defensa. En el contenido de la requisitoria vamos a encontrar los datos personales del imputado, tiene que estar los hechos, una redacción clara, circunstanciada, precisa, específica, fundamentos de la acusación, la calificación legal, y si el imputado será juzgado por tribunal criminal o correccional. Si es criminal, si es con jurado o sin jurado. Eso tiene que estar bien detallado. Las conclusiones del requerimiento serán notificadas al defensor del imputado. El defensor en términos de 15 días podrá oponerse instando el cambio de calificación, instando el sobreseimiento u oponiendo excepciones. Si no hiciere lugar, el juez de garantías dispondrá por auto la elevación de la causa a juicio. Varios imputados
En el caso de varios imputados, la decisión se dicta con respecto a todos, aunque el derecho haya sido ejercido por un defensor nada más. Bueno, y la parte de arriba, facultades del imputado, no corresponde, sino la ampliación del requerimiento fiscal durante el debate. Si surgieran hechos que integren al delito continuado o circunstancias agravantes de la calificación, el defensor puede pedir la suspensión del debate o preparar la defensa u ofrecer nuevas pruebas. Bueno, vamos a pasar al último tema. A ver si podemos compartir este. Ana, ¿Sí? le contestamos una pregunta a Ibáñez, que la oportunidad para pedirlo, como tal cual lo dijiste vos recién, va a ser desestimada por el juez de garantías, y va a ser hasta el momento el 336 con la requisitoria de elevación a juicio. Hasta ahí tenemos oportunidad para pedirlo, que ya lo dijiste vos, pero se lo pasamos en limpio a Nancy, ¿sí? Perfecto, Giselle, gracias. No estoy viendo, te cuento, no estoy viendo, tengo toda la pantalla completa y no estoy viendo el chat. No, por eso mismo yo estoy atenta a... Bueno, no sé si... Acá están, medios de prueba. Bueno, siempre seguimos, obviamente, sobre lo procesal penal de la provincia de Buenos Aires. Sigamos hablando. Bien, los medios de prueba los vamos a encontrar a partir del artículo 209 al 265 bis. Cuando hablamos de pruebas, ¿qué son las pruebas? Es todo dato objetivo que podemos incorporar legalmente al proceso, en la cual van a generar conocimientos acerca de la verdad de lo acontecido, que se encuentra sometido a un proceso de investigación. Los medios de pruebas podemos comprobar mediante la inspección de personas, ya sea en requisa personal, examen corporal o mental. No debemos confundir nunca estos dos conceptos, la requisa personal y el examen dentro de lo que es de la persona, corporal y mental, porque requisa personal, el juez a requerimiento del fiscal ordena la requisa cuando hay, mediante decreto fundado, cuando hay una presunción que esa persona oculta algo en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Primero se le invita a la persona a exhibir ese objeto antes de tomar la medida. Recordar siempre también que la requisa sobre mujeres las tienen que efectuar otra mujer. Y siempre hay que respetar el pudor. Las requisas se hacen en forma individual, separada, siempre respetando la intimidad, el pudor de la persona. Cuando hablamos de examen corporal, hablamos de lo mismo que dije recién, del pudor, el respeto del pudor. Siempre se practica con auxilios de peritos. Y el tema del examen mental, realmente tienen que evaluarlo, tienen que examinarlo, porque no a todo el mundo se le hace el examen en el mismo grado. Eso va a depender de los peritos. Tenemos la inspección también de lugares, cosas, rastros, materiales. En el caso, por ejemplo, de los rastros, cuando hay ausencia de rastros y no produjo efectos materiales, hay que describir el estado actual. Se describe el estado actual.
en el caso de los materiales que hubiesen dejado, hay que dar una descripción en forma detallada. Vamos a pasar. Después está la identificación del cadáver, que las causas pueden ser por muerte violenta, sospecha de criminalidad o extinto de conocido. Si la instrucción se realiza por muerte violenta, los 3 puntos que comenté, antes de proceder a la inhumación, hay que hacer una descripción correspondiente y se los identifica por medio de testigos y se tomarán impresión digital de los mismos. Caso contrario, se tomarán fotografías, filmaciones, para poder agregar a la causa y poder facilitar el reconocimiento de los mismos, o los mismos. ¿Me escuchan, Giselle? Perfecto, Ani, perfecto. Bien. Tenemos la reconstrucción del hecho también, otra medida de medio de prueba, registro domiciliario. Lo que respecta a la reconstrucción del hecho, es una medida que se ordena para comprobar si se efectuó de modo determinado. No se puede obligar al imputado a intervenir, pero sí, él tiene el derecho de solicitarlo. Respecto al registro domiciliario se pedirá cuando se presume algún motivo que puede estar relacionado, ya sea las personas o las cosas, con un delito. El juez lo ordena por auto fundado. Como saben, hay allanamientos de moradas en diferentes horarios. Desde la salida del sol hasta ponerse, se pueden realizar allanamientos en lugares habilitados o dependencias cerradas. Pero hay excepciones. No podemos hacer lo mismo en edificios públicos, en oficinas administrativas, oficinas administrativas, en lugares de reuniones, recreos. Para todo eso debemos dar el aviso al encargado o a la persona que estaba en ese lugar, salvo que eso sea un problema perjudicial para la investigación. Cuando hablamos de cualquier horario, solamente se puede en los casos graves, urgentes, peligro de orden público o con el consentimiento de los moradores o representantes. Sin orden, la policía puede proceder, pero cuando exista una denuncia en la cual vean que está ingresando una persona a un domicilio ajeno. Puede ser también cuando el imputado de un delito que se persigue para su aprehensión está ingresando en un domicilio. Y cuando se escuchan voces que salen de un domicilio en pedido de ayuda, auxilio. La orden de allanamiento, bueno, tiene que ser notificada al que habite el lugar. En caso que esté ausente, hay que consultar si existe un encargado y si no, al más próximo, la persona más próxima, mayor que se encuentre. Bueno, se consigna el acta y es firmado por los concurrentes. Bueno, sobre el secuestro de las cosas. A requerimiento del fiscal, el juez puede disponer del secuestro de las mismas, las que están sujetas a una confiscación, aquellas que pueden servir como medios de prueba, y en caso de emergencias, de urgencias,
La policía también se puede delegar esta función a la policía. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo la custodia del fiscal. Para la conservación de la cosa, las cosas secuestradas serán señaladas. Acá yo por error puse sello del fiscal, pero no es de la fiscalía. Y bueno, cuando se tenga que retirar algún objeto, alguna documentación, tienen que volver a rotular, es decir, si fuese necesario mover algunos sellos, bueno, tienen que volver a reponerlos, lo mismo que si fuesen fajas. Eso siempre está en la supervisión del juez. Con respecto a la correspondencia postal y telegráfica, siempre de considerarse realmente importante, el juez puede ordenar el secuestro de las mismas. El juez va a ser la persona que únicamente puede realizar la apertura de las mismas. Tiene que dejar la constancia en un acta y en el caso de no existir una relación con el proceso, tiene que devolverlas, pero las tiene que retener, secuestrar, al tener relación con el mismo. Hay una exclusión de secuestro, que son las cartas y documentos a los defensores en el desempeño de sus funciones. Y otra cosa también es la intervención de comunicaciones telefónicas, ya sea del imputado, las que realiza, y cualquier otro medio para poder captar o impedirlas. Bueno, los testigos, cualquier persona que conozca sobre el hecho puede ser interrogada por el juez, tienen la obligación de declarar ante él y decir la verdad. Se está prohibido declarar contra el imputado a hermano, cónyuge, ascendiente, descendiente. Solamente pueden declarar en caso de delito ejecutado en perjuicios del testigo o parientes. Tienen que abstenerse a declarar los abogados, ministros de cultos admitidos, médicos, farmacéuticos, esperen que militares, funcionarios públicos, que no lo puse, tienen que abstenerse. Bueno, respecto a los peritos. Los peritos tienen que tener título habilitante, la designación es de oficio por el fiscal, en caso que no sea de oficio es bajo juramento. Los dictámenes que tienen que presentar son por escrito. En los detalles, el detalle tiene que ser el dictamen tiene que ser muy detallado. La descripción, la conclusión, qué tipo de pericia se hizo, todo lo que se utilizó tiene que estar bien detallado. La autopsia se realiza en caso de muerte o por sospecha de criminalidad. Los intérpretes, perdón, voy a tomar agua. Perdón, los intérpretes, el nombramiento también lo realiza el fiscal, y la función en realidad es la traducción. Solamente se asisten cuando fuera necesario traducir documentos o declaraciones que deban producirse en un idioma distinto al nacional. Bueno, el careo es ordenado por el fiscal, lo puede solicitar el imputado, el defensor. Generalmente se ordena cuando haya discrepancia en las declaraciones o cuando sea realmente de utilidad para continuar. Los testigos prestan juramento y hay que darle aviso al defensor para que asista a la declaración.
Las filmaciones y grabaciones se les requiere a organismos públicos y privados. Ese material obtenido tiene que ser en soporte original sin editar o en copia certificada en soporte magnético y o digital. Bueno, yo creo que me pareció que los puntos principales podrían llegar a ser estos, y creo que son de utilidad para tener un paneo general y en caso que encuentren otra medida de prueba, bueno, ya tendrán que ahondar un poco más en el tema. Fue un placer haber participado en este Zoom y le doy la palabra a la doctora Gisela Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Ani. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, hemos concluido con la doctora Analia Baglioni con la temática planteada para el Instituto de Procesal Penal. Pero también como grupo hemos decidido conjuntamente con el doctor Enrique Jiménez y la doctora Analia Baglioni dar una nueva temática, ¿sí?, que es la Ley de Mediación Penal de la Provincia de Buenos Aires, como un tema extra, ¿sí?, sumado al apoyo que nos dieron en la participación a lo largo de todas estas clases. Entonces, lo que yo voy a hacer es hablar sobre esta temática y proyectar un PowerPoint. La doctora me lo va a ir pasando y yo voy a ir explicando, y para ello vamos a suprimir la cámara, ¿sí? Así, bueno, así evitamos problemas de conexión. Bueno, como bien les dije, vamos a hablar de la Ley de Mediación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que es la ley número 13433, ¿sí? Que para ello, pasa la otra filmina, Ani, vamos a hacer entonces una breve introducción. La misma es del 21 de diciembre del 2005, se sancionó el 21 de diciembre del 2005, fue ratificada el 9 de enero de 2006 por el decreto número 39 del Poder Ejecutivo y publicada el 19 de enero por el Boletín Oficial. La próxima filmina nos va a indicar los ORAC departamentales, o sea, cuántos ORAC se encuentran distribuidos en todos los departamentos judiciales, que son 33 ORAC que tenemos. Y entre ellos podemos destacar los más importantes dentro de la zona: La Matanza, tenemos 2 ORAC, uno San Justo y La Ferret; La Plata, un ORAC en La Plata; Loma de Zamora, 2 ORAC en Loma de Zamora y Avellaneda; en Morón tenemos un ORAC, que es Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, eso significa ORAC, y el de San Isidro, un ORAC, que es el de San Isidro, entre ellos más los que tienen en la filmina. Asimismo, podemos ver esta nueva ley de mediación penal de la provincia de Buenos Aires. Podemos ver un resumen ejecutivo, cómo es el alcance de este nuevo mecanismo, ¿no? Cómo fue a través del tiempo dando resultados, con respecto a que en el año 2018 tuvimos 18.370 ingresos, ¿sí? Finalizados, de ellos tuvimos 17.779, la otra filmina, Ani, 17.796 finalizados, y mediados 8.300, alrededor de 8.300, y acuerdos definitivos y cumplidos unos 6.400 aproximadamente, dentro de los 33 ORAC. La próxima filmina vamos a hablar ya directamente del espíritu de la ley misma, ¿sí? Y entonces, en ello, vamos al articulado de la normativa, donde el artículo 2 de la ley nos dice que se va a usar la mediación y la conciliación a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes,
posibilitar la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimización, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando de esta forma los perjuicios derivados del proceso penal. Asimismo, de ello van a surgir, de nuestro artículo 3 de la normativa, los principios rectores, que van a ser la voluntariedad, la informalidad, la celeridad, la gratuidad, la confidencialidad, la neutralidad e imparcialidad y el consentimiento de la víctima. A su vez, vamos a la próxima filmina, ahí lo van a tener explicado a cada uno, ¿sí? Que de hecho surge el mismo nombre. En la próxima filmina podemos ver el órgano encargado, que el procedimiento va a estar a cargo, estará en la órbita de las oficinas de resolución alternativa de conflictos departamentales, o sea, de los ORAC, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Y vamos a tener un equipo, ¿sí? Del ORAC, un equipo técnico conformado por Perdí audio. fiscal general. Y ahora vamos a hablar del plazo. El plazo para el procedimiento va a ser de 60 días corridos. Como sabemos que los plazos penales son siempre días corridos, ¿sí? A contar desde la primera reunión realizada, y este plazo va a ser prorrogado, puede ser prorrogado, por 30 días más, mediante acuerdo entre las partes. Siempre debe haber acuerdo que medie entre las partes. La próxima filmina nos va a hablar de la procedencia. La ORAC tiene que tomar intervención en cada caso en que el fiscal derive la IPP, que es la investigación penal preparatoria, siempre que se trate de causas correccionales. Se consideran casos excepcionalmente susceptibles al sometimiento de este régimen, ¿sí? De mediación penal, causas vinculadas con hechos por motivos de familia, de convivencia o vecindad, causas de conflicto de contenido patrimonial. En caso de causas en las que concurran delitos, puede tramitarse el procedimiento mediante la ORAC, siempre que la pena máxima no exceda de 6 años. Ese es el excluyente, ¿sí? Lo que excluye, que la pena máxima no exceda de los 6 años. Y no es procedente las víctimas, cuando las víctimas fueran personas menores de edad, ¿sí? Con excepción de las leyes de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es la ley 13.944, y la ley de impedimento de contacto, que es la ley 24.270, y cuando los imputados sean funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados hayan sido cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública. Ese es el requisito. Después, causas dolosas relativas a los delitos previstos en los libros del título 1, ¿sí? Delitos contra la vida, del título 3, delitos contra la integridad sexual, y el capítulo 2 de robo del Código Penal. A su vez, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, del título 10 del Código Penal. No se admitirá tampoco una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido ya un trámite anterior. O sea, quien ya tuvo una mediación penal anterior y la incumplió, no puede ser sometida a otra, si no transcurrió un mínimo de 5 años de la firma del acuerdo de la resolución alternativa de conflictos, ¿sí? La próxima filmina nos va a hablar del procedimiento en sí mismo, nos va a hablar de un inicio, de una remisión, de cómo son las citaciones, del caso de incomparecencia de alguna de las partes, y podemos decir que el inicio puede ser requerido por el agente fiscal, que interviene en la investigación penal preparatoria, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, o de la víctima ante la unidad funcional, ante la fiscalía. El régimen de la ley será aplicable hasta 30 días antes de la fecha fijada de la audiencia del debate oral, ¿sí? De la fecha fijada para el juicio oral. La remisión, el agente fiscal va a evaluar si corresponde remitir dicha solicitud a la oficina del ORAC,
¿sí? A la Oficina de la Resolución Alternativa de Conflictos. ¿Cómo podemos citar a las partes? Las podemos invitar a una reunión mediante cualquier medio de notificación fehaciente, ¿sí? Tenemos que entender que siempre tiene que haber un carácter, que el trámite es voluntario, y el derecho de concurrir con asistencia letrada también depende de la parte. En caso de incomparecencia de alguna de las partes, la oficina va a invitar a las partes a una segunda reunión, ¿sí? Y si alguna de las partes o todas las partes no concurren a las reuniones ya fijadas y manifiestan el desistimiento al procedimiento de la resolución alternativa de conflictos, el trámite se va a dar por concluido. Se cierra el trámite, se le abre un acta y en caso de conclusión por incomparecencia o falta de acuerdo, el agente fiscal continúa con la investigación penal preparatoria. Sigue adelante con el proceso de investigación, con la instrucción. Las partes deben concurrir personalmente o pueden hacerlo con asistencia letrada o solicitar al ORAC, si carecen de medios económicos, una asistencia letrada oficial, como también lo hace el imputado cuando hace lo vimos en el inicio, cuando hace su declaración en el artículo 308, el imputado puede ser asistido por una defensa particular o puede ser asistido por una defensa oficial, como a él le parezca mejor. Bueno, las partes, previo al comienzo de las reuniones entre las partes, el funcionario a cargo va a requerir a la oficina de un informe acerca del trámite de esta resolución alternativa de conflictos. ¿Sí? La próxima filmina. Las reuniones van a poder ser privadas o conjuntas, se van a realizar en oficinas que dependan del ORAC, pero también se pueden realizar en otros ámbitos, ¿sí? Al fin de que las mismas puedan llevarse a cabo. Será obligatoria la notificación, como ya los dijimos, de las audiencias a los defensores particulares y al defensor oficial según corresponda. Como tal lo marcamos anteriormente, si tienen defensor particular o, en su caso, defensa del Estado. Tenemos, como ya hablamos, un acuerdo de confidencialidad entre los requisitos, ¿sí? Que al inicio de la primera sesión, con el consentimiento de las partes, se va a suscribir un convenio de confidencialidad, ¿sí? Y a estas reuniones las vamos a tener que sustanciar a las sesiones. El funcionario interviniente va a tener todas las facultades para sesionar, cuidando de no favorecer con su conducta a ninguna de las partes y de no violar el deber de confidencialidad. Lo va a hacer de forma informal y oralmente, pero sin marcar un rango ni de superioridad ni de parcialidad por cualquiera de las partes. Va a tener que mantener una vista de imparcialidad, ¿sí? De equilibrio entre las partes. Vamos a tener la intervención del equipo técnico, como bien lo dijimos, y cuando el funcionario considere pertinente, va a pedir la participación de este equipo técnico, ¿sí? Y el acuerdo, de arribarse a un acuerdo, en el que ambas partes se encuentren satisfechos sus intereses, porque aquí lo que tenemos que tener presente es que si bien las partes van a bajar las expectativas que tienen con respecto al acuerdo, para poder arribar a un acuerdo, tienen que tener satisfechos medianamente sus intereses por no violar garantías constitucionales, ¿no? Entonces se va a labrar un acta en la que se va a dejar constancia de los alcances del acuerdo, del número de IPP al que dio origen el ORAC, ¿sí? Del número de causa, de las firmas de todas las partes, de la firma de los letrados patrocinantes y de la firma de todos los funcionarios, como así también de las partes del equipo técnico que participaron. Pero no va a aplicar acá, no implica firmar el acuerdo, como tampoco lo implica cuando vimos juicio abreviado, como lo vimos recién con Nalía. El acuerdo no implica asunción de culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo que haya un pacto expreso en contrario. No puede dejarse constancia de las manifestaciones de las partes por el mismo acuerdo de confidencialidad que se firmó.
La próxima filmina nos va a tratar los efectos, ¿sí? Que ya lo hablamos, arribado a un acuerdo, o cuando no arribamos a un acuerdo las partes, como ya lo hablamos, es una síntesis de los efectos. Y la próxima filmina, pasamos a la próxima, que va a hablar de las características distintivas. Entre las tantas que he enunciado, para que ustedes lo tengan como una ayuda a memoria, vamos a destacar algunas al efecto meramente enunciativo, ¿sí? Como las reuniones preliminares en forma separada, como el acento en el diálogo y la empatía, que es una de las características del sistema, es una posibilidad de desahogo y comprensión, como de reflexión, como la neutralidad, como recién lo hablamos, que tiene que ver con la imparcialidad, que se ve morigeradora en función de la particular situación de una de las partes, que es la víctima, ¿sí? Como hablamos también de la confidencialidad, como hablamos también de la voluntariedad, ¿sí? Como hablamos también de que es un sistema formal, ¿sí? Pero a su vez informal, porque tiene una estructura, ¿no? Que es creativa, que es flexible, que es cooperativa, que es rápida y económica, ¿sí? Y desde la próxima filmina vamos a ver que desde el punto de vista del análisis de la ley podemos destacar las ventajas y las desventajas de este novedoso instituto que rige para la provincia de Buenos Aires, que son los positivos y los negativos que tenemos. Y entre ellos también, en la filmina, podemos ver las ventajas para la víctima, en el cual les hice un enunciativo pormenorizado, pero vamos a detallar algunas, al efecto meramente enunciativo, que es la posibilidad de que el infractor rectifique, en la medida de lo posible, que sea valioso ello para la víctima. La opción de pedir disculpas, ¿sí? Que es importantísimo en esto, y un remedio para sentir que sienta la víctima que se hizo justicia de alguna manera, ¿sí? Que es lo que buscamos. Buscamos una cuestión de economía procesal, pero a su vez también buscamos una cuestión de flexibilización de las partes, ¿sí? La próxima filmina nos va a hablar de las ventajas para los victimarios, ¿sí? Y podemos destacar la oportunidad para enmendarse y rectificar significativamente el mal infligido, ¿sí? La posibilidad de indemnización o modo de restauración a la víctima, como también de evitar la persecución penal y el prontuario criminal o el encarcelamiento a cambio de rectificar el agravio a la víctima y producir una autocomposición entre las partes. La próxima filmina, las ventajas para la comunidad, ¿sí? En esto, en términos generales, la mayor ventaja es un marco apropiado para mantener la paz en la comunidad, en situaciones en que la ofensa se constituye en parte de una relación interpersonal de conflictividad continuada, o en que es probable que la víctima y el victimario vuelvan a tener contacto en el futuro. A su vez, en la próxima filmina, vamos a analizar las ventajas del sistema judicial, ¿sí? Que es lo que les dije anteriormente, la celeridad procesal, o sea, la disminución del tiempo, ¿sí? De la economía procesal, el incremento de la comprensión y el sentido de pertenencia de la comunidad respecto de su sistema de justicia criminal, o sea, de nuestro sistema de justicia criminal o juvenil, como resultado del compromiso y la participación de víctimas y voluntarios. Y a su vez, de ello podemos, se desprende que en esta línea y en miras de colaborar, a su vez con una justicia participativa, desde la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, se incentiva el protagonismo de las partes
haciendo énfasis en la reparación y restauración de los daños ocasionados a partir del hecho dañoso, reduciendo tensiones y evitando controversias futuras. A su vez, como modo de conclusión, les dejo una frase que desde mi punto de vista particular, pero también desde el ejercicio de la profesión, entiendo que los litigios son múltiples y necesitamos nuevas miradas, y que a su vez, como bien nos decía John Kennedy, nunca negociemos del temor y nunca temamos negociar, ¿sí? Y que los conflictos siempre existen, y no hay que tratar de evitarlos, sino de entenderlos, ¿sí? Para poder llegar a una resolución, ¿sí? Que sea viable para todas las partes. A su vez, los invitamos, terminamos con el Power, ¿sí? Y los volvemos a la cámara, ¿sí? Y los invitamos a sumar. Terminamos ya con el Power, ¿sí? Ahí terminamos y volvemos a lo que es cámara, ¿sí? Y los invitamos, les agradecemos de ya por el tiempo que nos brindaron, que es lo más valioso que tienen durante todas estas clases, que nos han apoyado. Le agradezco la participación al doctor Enrique Jiménez con su trayectoria, ¿sí? La verdad que es un honor tenerte, Enrique, participando y dándonos tu tiempo, tu compañía y tu apoyo y tu experiencia con la gran trayectoria que tenés. Y Analía Baglione, lo mismo, te agradecemos por tu tiempo y por tu trayectoria y por tu dedicación, ¿sí? Para mí es infinitamente gracias por estar, ¿sí? Y al resto de los colegas, a los que se están por recibir y a los que ya son colegas, nos ponemos a disposición de todos y los invitamos a sumarse a esto nuevo, ¿sí? Que es nuestra asociación civil, Abogados Unidos, ¿sí? Los invitamos y consignamos nuestras redes sociales que figuran en el fin del Power, ¿sí? Y dejamos a su vez nuestros teléfonos de contacto, les pedimos que tomen nota, se los voy a tratar de dictar despacito, y quedamos a disposición por vía WhatsApp para lo que necesiten, para los que le podamos ser de utilidad, tanto el doctor Jiménez como la doctora Baglione, como quien les habla, ¿sí? Estamos a plena disposición de todo lo que necesiten en el transcurso del fin de sus carreras, como a su vez en su inicio de la trayectoria y de esta tarea de campo, como siempre les digo, en nuestra práctica procesal penal. Perdón, Gisela. Bueno, el teléfono. Perdón. Sí. Mira, viendo que podemos seguir con el Power, porque bueno, cuando iniciamos no aparecían, ahora aparecieron, podemos poner el del doctor Jiménez cuando hablaba de la reincidencia, que es muy importante. Si te parece, cuando terminás con los teléfonos, podemos poner en pantalla para que el Zoom, para que los participantes puedan verlo. Sí, Ani, mejor ponelo ahora, así después le damos un cierre final y los chicos lo pueden ver, eso que quedó por una cuestión, la verdad, de técnica, la verdad que, bueno, nada, las redes fallan, están saturadas, así que pongamos esto que es más importante, ¿sí? A ver, lo compartimos. ¿El doctor Jiménez? Bien, más que nada, como habíamos quedado inconcluso, esta es la disposición en el cual refiere el organismo del Instituto Nacional de Reincidencia respecto a los temperamentos de cancelación que emitimos para lo que es el resultado de no registro antecedentes a informar cuando hay un temperamento, como dijimos, de ya sea de suspensión de juicio de prueba o bien de falta de mérito para procesar o para proceder. Así que esta es la ley respectiva a ese organismo y obviamente su modificación.
Entonces, hoy en su parte pertinente, déjese sin efecto ángulo anterior, Perdón. en el cual dispone que se déjase sin efecto la certificación de actos procesales que cancelen o suspenden íntegramente en favor del imputado resoluciones anteriores dictadas en el marco de un mismo proceso o simplemente sean los únicos comunicados respecto a una persona humana individualizada, tales como falta de mérito para procesar o ofrecer, suspensión de juicio de prueba, sin efecto, rebeldía, cuando el trámite se sustancie en los términos del artículo 8, inciso eje de la ley 22.117 que dijimos, cuando nosotros como particulares o bien que lo necesiten, se dirige al Registro Nacional de Residencia para obtener el certificado correspondiente. Ha terminado. Bueno, si querés, Sani, pone del último Power, la última filmina del Power del mío, ¿sí? Así les dejamos las redes consignadas a los chicos, ¿sí? Y quedan a disposición las redes. A ver si la podemos ubicar. Ahí están las redes. La Asociación Civil Abogados Unidos les agradece su participación y les reitero, quedamos a disposición. Les vuelvo a agradecer a mis colegas. Muchas gracias, Enrique, el doctor Enrique Jiménez, por tu participación, con toda la trayectoria que tenés y experiencia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, más que nada, que sabemos que es valiosísimo, ¿sí? Y Analía igual, ¿sí? Por tu tiempo y por tu participación y por su participación, ¿sí? La verdad que somos un gran equipo y estamos muy, muy contentos de trabajar en conjunto. Todo lo que hacemos lo hacemos trabajando, pensando en nuestros futuros colegas que van a ingresar en esta práctica procesal penal, ¿sí? Y estamos dispuestos a acompañarlos en el recorrido de su camino. Y para ello vamos a consignar los teléfonos de contacto y los mails. El doctor Enrique Jiménez, si querés decir tu mail, Enrique, si los chicos lo copian. dr-fjiménez@hotmail.com, y por otra parte, el teléfono celular es 11-4-163-0718. Repito, el correo electrónico dr-fjiménez@hotmail.com. El teléfono celular de contacto es 11-4-163-0718. Muchísimas gracias. Ana, si querés dar tu teléfono de contacto y tu mail, así los chicos cómo no. toman nota. Perfecto, mi mail es analiaL_yahoo.com.ar y el teléfono de contacto es 11-6-681-7811. Repito, analiaL_yahoo.com.ar 11-6-681-7811. Muchas gracias. Bueno, y mi nombre es Gisela Verónica Fernández y les dejo mi teléfono de contacto, es 15 58 20 0138 y mi mail Gisela, con una sola G, una sola L, Verónica Fernández, con Z, @hotmail.com. Les reitero, mi teléfono de contacto es 15 58 20 0138 y mi mail Gisela Verónica Fernández @hotmail.com. Ana, ¿podés repetir tu celular nuevamente que lo están pidiendo en el grupo? ¿Cómo no? El teléfono. 11-6. Sí, repetilo. El celular es 11-6-681-7811. Perfecto. Bueno, quedamos a disposición por vía WhatsApp, más que nada es lo que manejamos más comúnmente y lo que nos permite quizás estar trabajando y al mismo tiempo poder evacuar las dudas que tengan. Quedamos a plena disposición. Este aplauso es para mis colegas, para el doctor Enrique Jiménez y la doctora Analía Baglioni, ¿sí? Y
de corazón les agradezco a todos los que están tras la pantalla por su tiempo, que es lo más valioso que tienen. Un aplauso para todos los que están atrás de la pantalla. Bueno, cariños a todos y quedamos a plena disposición. Muchas gracias, buenas noches.